Hola jóvenes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Misael Amaro Guevara, soy profesor de Historia y el día de hoy vamos a analizar el tema características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, de la disciplina Historia del siglo XIX. Primero que nada quiero que se pongan cómodos, porque quiero su atención para que vayan tomando nota de las ideas principales y así puedan realizar la actividad que les ayudará a reafirmar sus conocimientos sobre este tema. ¿Recuerdan algo acerca de la Segunda Revolución Industrial? ¿Por qué fue tan importante? No solo decir que porque fue la segunda o porque antes hubo una primera. A continuación, vamos a comprender sus características y consecuencias principales. En la primera imagen tenemos dos preguntas de exploración. ¿Qué significa revolución? ¿Qué tiene que ver la revolución industrial con tu vida diaria? Respecto a la primera pregunta, la palabra revolución, desde el aspecto social, significa cambios, implica cambios. Respecto a la segunda pregunta, ella está inmersa en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ello, en la siguiente imagen tenemos que identificar las ideas principales. Ahora pregúntate, ¿qué harías sin electricidad, sin gasolina o ambas? Es difícil de responder, ¿verdad? Aunque no tanto. Te quedarías sin celular, entre otras muchas cosas que no podrías utilizar. De modo que ahora te queda claro la importancia de este tema. Correcto. Por ello, estamos viendo una imagen de 1910, durante la celebración del centenario de la independencia de México. Al igual que Palacio Nacional, otros edificios del centro de la capital se iluminaron con las modernas bombillas, destacando el edificio de la compañía Luz y Fuerza, el cual es el que tienes a la vista. Con la siguiente imagen te presento el contenido de esta clase. Primero analizaremos el origen y características de la Segunda Revolución Industrial, para posteriormente descubrir y reflexionar sus consecuencias. Al finalizar esta sesión, te sugiero realices un cuadro sinóptico con las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Iniciamos con el origen de la Segunda Revolución Industrial. Toda revolución implica cambios importantes en la vida de una sociedad. Esto gracias a la innovación y creatividad de los seres humanos por hacer o crear cosas que faciliten la vida y las ganancias de las personas, por así decirlo. Aunque todo tiene sus consecuencias, como veremos más adelante. En la historia de la humanidad podemos identificar grandes cambios. El primero de ellos fue el surgimiento de las ciudades, posibilitado gracias al desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Esto en el periodo conocido como Neolítico, hace miles de años. Las actividades mencionadas permitieron el desarrollo de grandes ciudades y la estratificación social al garantizar el abasto de alimentos para la creciente población. El desarrollo de técnicas agrícolas se evidenció con la fabricación de instrumentos de labranza y otros derivados de la tecnología, que no solo agilizaron la producción, sino también su comercio. El siguiente gran cambio fue la primera revolución industrial, sintetizada en todo lo que hizo posible la máquina de vapor. Es decir, en la construcción y fundamentación del sistema de transporte que revolucionó las comunicaciones
en la segunda mitad del siglo XIX. Esto en los 4 continentes mayormente poblados de nuestro planeta. En la imagen puedes observar un ferrocarril de la época de la Revolución Mexicana, que en ese momento era fundamental para transportar tropas y materiales de guerra y que había contribuido al crecimiento económico de México. En la siguiente imagen hemos esquematizado las características más notables de la Segunda Revolución Industrial. Temporalidad: de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras 2 décadas del siglo XX. Ubicación geográfica: desarrollada principalmente en países como Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Característica central: fue una época de grandes cambios sociales y económicos causados por el progreso tecnológico. La sociedad de ese tiempo cambió y ya no fue la misma. La revolución industrial originó cambios, no solo en la industria, sino también en la vida de las personas. A pesar de que el carbón se mantuvo en el primer lugar como la mayor fuente de energía y de que la máquina de vapor en trenes y barcos continuó siendo el principal medio de transporte, poco a poco el uso del petróleo y la electricidad fueron tomando importancia. ¿Te suenan familiares estos elementos? Así es. Por ello, en la siguiente imagen podemos observar que es correspondiente a las primeras décadas del siglo XX. En ella hay algunos de los primeros automóviles en México impulsados por un motor que no utilizaba un derivado del petróleo como combustible generador de energía. En la actualidad, la gasolina y el diésel. Así, el motor de combustión interna poco a poco sustituyó a la máquina de vapor. Algo parece muy similar que sucederá con los automóviles eléctricos. ¿Te imaginas un mundo sin los derivados del petróleo? Sin autos, sin plásticos, sin electricidad, sin poder recargar la batería de tu celular, sin poder ver en la noche. Otros avances tecnológicos permitieron el desarrollo de otras industrias, entre ellas las que podemos ver en la siguiente imagen. En cuanto a la industria química, los fertilizantes, tintes y las primeras vacunas. Sin duda, has oído hablar de alguna de estas cosas. ¿Te imaginas nuestro mundo sin ellos? ¿El campo sin fertilizantes? Sabemos la ayuda que significan, pero recordemos las consecuencias del uso excesivo de estos productos. Las vacunas son otro tema actual. En la imagen puedes observar una representación de las primeras campañas de vacunación. La industria metalúrgica, su principal transformación fue la sustitución del hierro por el acero. En la construcción, fabricación de máquinas y el desarrollo de armas. El acero tiene las siguientes ventajas sobre el hierro. No se oxida con facilidad. Su brillo dura más. Es más resistente por ser principalmente una aleación de hierro con carbono. Aparte de ferrocarriles y barcos, en el aspecto de las comunicaciones, mencionamos la invención y el uso cotidiano del telégrafo, el cual puedes observar en la siguiente imagen. El telégrafo posibilitó que la comunicación a larga distancia
fuera más rápida y exacta, lo más parecido a una comunicación entre personas en tiempo real. Algo impresionante que ahora es muy común, ¿no crees? Ahora utilizamos los teléfonos que, por cierto, tuvieron su origen en los primeros años del siglo XX. Continuamos con otro invento que en la actualidad es muy común y de uso cotidiano. Y lo podemos encontrar en la mayoría de los teléfonos celulares que utilizamos. Estamos hablando de la cámara fotográfica, que hoy es capaz de tomar fotografías y video en tiempo real. Esto no era posible hasta la segunda revolución industrial. Por ello, en la siguiente imagen puedes observar a algunos fotógrafos de prensa que utilizaron las primeras cámaras fotográficas en México. Este invento dio paso al cinematógrafo, desarrollado por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX. Con el paso del tiempo, el cine se convirtió en una verdadera industria que englobó no solo las diversas manifestaciones artísticas, sino las innovaciones tecnológicas. En la siguiente imagen te presentamos un ejemplar de cinematógrafo, así como dos carteles publicitarios. Uno invitando a conocer la nueva maravilla y otro de la famosa película El gabinete del doctor Caligari. Como podrás darte cuenta, las primeras fotografías y video están en blanco y negro. Las cámaras fotográficas no eran capaces de grabar el sonido. Pasando a otro aspecto, es imprescindible subrayar que las máquinas facilitaron la automatización en las fábricas. Con la automatización, la producción en las fábricas aumentó y los costos de producción disminuyeron, facilitando con ello que algunos sectores de la población tuvieran acceso a los nuevos productos. Sin embargo, es inevitable mencionar las consecuencias de la segunda revolución industrial. Por ello, te pido que no olvides seguir tomando nota de estas ideas principales. En la siguiente imagen tenemos algunas consecuencias sociales. Algunas de ellas. Los avances tecnológicos impactaron en la vida de las personas. Como sigue sucediendo en la actualidad, no lo olvides. Los nuevos productos, por mencionar algunos ejemplos, quizás los más importantes, el automóvil, los derivados del petróleo, la electricidad con la bombilla, que evolucionó del foco incandescente que observas en la imagen hasta los focos ahorradores actuales que emiten luz blanca, entre otros. Los inventos de la segunda revolución industrial hicieron que en la vida de las personas cambiaran algunos hábitos, acciones cotidianas, de convivencia y, por desgracia, a largo plazo, el medio ambiente se ha visto afectado por la contaminación. Solo imagínate una vida sin los derivados del petróleo y la electricidad. Hoy estamos tan acostumbrados a ellos. Otra consecuencia fue la migración del campo a la ciudad, de un país a otro. Hubo una mayor movilidad de personas y mercancías facilitada por la mejora de los transportes.
que consistió en la reducción de tiempos de traslado, aumento de capacidad de carga y costos menores. Recuerda, antes la movilidad de personas y mercancías estaba muy limitada al uso del caballo y la bicicleta. Esto porque tenían menores tiempos de traslado, menor capacidad de carga y la movilidad a largas distancias era muy limitada. Por ello, en la siguiente imagen, para concluir con las consecuencias sociales de esta segunda revolución industrial, los nuevos métodos de trabajo que incorporaron cada vez más el uso de máquinas por el trabajo que realizaban algunos trabajadores para defenderse de diversas problemáticas, entre ellas las condiciones de trabajo, los trabajadores dieron paso a las organizaciones obreras. Dentro de las consecuencias económicas, en la siguiente imagen podemos apreciar que la segunda revolución industrial proporcionó las condiciones básicas para el desarrollo de la última fase del capitalismo, es decir, el imperialismo. Este se evidenció en el crecimiento del comercio a partir del aprovechamiento de los avances tecnológicos ya mencionados. Inventos y métodos de trabajo fueron las principales herramientas y recursos que los países industrializados movilizaron para el control de otros países por medio del protectorado o del neocolonialismo. A modo de conclusión para este interesante tema, en la siguiente imagen podemos notar, tal y como hemos visto a lo largo de esta sesión, que los avances tecnológicos de la segunda revolución industrial impactaron en la vida cotidiana, el medio ambiente y economía de todas las personas, tanto los propietarios de empresas y los trabajadores. Sus vidas y ahora las nuestras siguen cambiando. Por ello, es de destacar la continuidad de dichos cambios con sus respectivas consecuencias. Tan solo hay que recordar lo que ocasiona el uso excesivo del petróleo y la electricidad en nuestro medio ambiente. Para reafirmar tus conocimientos sobre este importante tema, retoma todo lo comentado en esta clase, así como las notas que seguramente escribiste. Y a continuación, elabora un cuadro sinóptico con las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Para apoyarte, te pido que reflexiones y contestes las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de las máquinas en tu vida diaria? ¿Cómo el petróleo contribuyó a la segunda revolución industrial? ¿Qué relación tiene la industria con el comercio? En la imagen puedes observar un formato de cuadro sinóptico con el tema central, ideas principales, así como sus ideas secundarias. Muy bien, jóvenes, hemos concluido nuestra clase. Te invito a que reflexiones y realices las actividades propuestas. Para fortalecer tus conocimientos sobre este tema, te sugiero investigues con tu profesor o profesora en sitios de internet especializados, en documentales o enciclopedias. Fue un gusto acompañarte en este interesante tema. Ten en mente que todo lo sucedido en el pasado, en cierta forma,
sigue estando presente en nuestras vidas. Mi nombre es Misael Amaro Guevara. Nunca dejemos de aprender. Cuídate mucho. Saludos.